Sean bienvenidas y bienvenidos. En el presente video vamos a resolver ejercicios de ecuaciones dimensionales. Iniciamos resolviendo nuestros primeros ejercicios. Cuando hablamos de ecuaciones dimensionales nos estamos refiriendo a trabajar solamente con las unidades de medida. El procedimiento es el mismo que el algebraico. En este caso debemos tomar en cuenta en ecuaciones dimensionales que tratamos de, o obviamos la parte numérica, ¿sí? Hablamos de operaciones solamente con las unidades de medida. Y en este caso, como primer ejercicio, tenemos la siguiente fórmula que dice: el perímetro total es igual al lado A más el lado B más el lado C. Ahora, ¿qué es lo que yo debo hacer para poder comprobar las unidades de medida en una ecuación? Es reemplazar cada una de las variables, o en este caso cada una de las letras, por la unidad de medida correspondiente. En este caso, esta es la ecuación, y aquí me está dando a conocer cuál es la unidad de medida con la que se está trabajando. Tengo que el perímetro total, el lado A, B, C, todo esto está en metros. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Agarro, en vez de perímetro total, anoto la unidad, que en este caso sería metros, igual, agarro lo que es el lado A, que también es en metros, reemplazo en vez de A, metros, más, en vez de B, también metros, y en vez de C, también metros. ¿Sí? Eso es lo primero que hago. Ahora, en ecuaciones dimensionales tomamos en cuenta que la suma o la resta de cualquier unidad de medida sigue dándonos la misma unidad. Es decir, metro más metro más metro, basta que sean idénticos, entonces quiere decir que sigue siendo metro. Metro más metro, metro. Metro más metro, metro. Si fuese delta, metro menos metro, sigue siendo metro. Entonces, en este caso, tengo acá metros, igualdad. Entonces, metro más metro sigue siendo metro, ¿sí? Ahora, les coloco aquí unas aclaraciones. Si yo tuviese por alguna razón, es decir, no, metro cuadrado menos metro más metro cúbico, en este caso yo no puedo reducir estas unidades de medida. ¿Por qué? Porque no son idénticas. Este está elevado al cuadrado, este está con una elevación a la 1, y este está elevado al cubo, ¿sí? A la número 3, con elevación 3. Entonces, el hecho de que estén elevados ya los hace diferentes. Para yo poder aplicar metro más metro menos metro y que me dé metro, las tres unidades tienen que ser idénticas. Tienen que tener, si lo podríamos llamar, la misma elevación. También podemos aclarar lo siguiente. Cuando hablamos de álgebra, si por decirlo, si yo tuviera 2m más m menos 3m, yo tengo que sumar los coeficientes. 2 más 1, 3 menos 3 vendría a ser 0. Vamos a cambiar esto. 4 más 1, 5 menos 3, 2m. ¿Sí? 2m. Lo que estamos haciendo en ecuaciones dimensionales, más que todo en suma y resta, no estamos tomando en cuenta la parte numérica, sino solamente la parte literal. Y más exactamente en este caso, las unidades de medida. Por ende, entonces, cuando hablamos de suma y resta, la unidad de medida se mantiene como en este caso. ¿Qué se quiere decir con esto? Cuando una ecuación dimensional o cuando una ecuación está bien planteada, tanto el primer lado como el segundo lado me tiene que dar idénticas unidades de medida, idénticas en todo sentido. Pasamos a un segundo ejemplo. ¿Sí? A un segundo ejemplo. Y tenemos acá
área es igual a base por altura. La altura tenemos acá que nos dice que es en centímetro cúbico. La base, la letra B, centímetro cuadrado. H altura igual a centímetro. ¿Qué es lo primero que hacemos? Reemplazamos. En vez de la letra A, yo noto centímetro cúbico. Coloco el signo de igualdad. Y en vez de la letra B, centímetro cuadrado. Ahí el por. Y en vez de la H, en este caso, centímetro nomás. De esa manera. Sigo trabajando la ecuación y tengo acá centímetro cúbico igual. Ahora, esto es una multiplicación. Sí, esto es una multiplicación. Entonces, esto se maneja conforme cuando se multiplica la parte literal en los términos en álgebra. Recuerden que debemos sumar las elevaciones. Es decir, aquí tengo una multiplicación. Es muy diferente. Aquí la suma y resta. Entonces no debemos confundir ambas operaciones. En el caso de la multiplicación, ¿sí?, tenemos centímetro. Y en este caso, este 2, aquí tenemos un 1, se suman. Sus elevaciones se suman. 2 más 1, 3. ¿Sí? Por ende tengo centímetro cúbico, que es igual a centímetro cúbico. Simplemente para recordar, recordemos que cuando hablamos de la parte literal, y es multiplicación, ¿sí?, yo tengo que hacer la suma de las elevaciones. Este 2 más 3, y cuando no está anotado sabemos que es 1. Entonces, 2 más 3, 5 más 1, 6. Es lo mismo que estamos aplicando acá en las unidades de medida. Elevación 2 más la elevación 1, que se sobreentiende, 2 más 1, 3. Entonces, si nos fijamos, tanto el primer lado como el segundo lado en esta ecuación son idénticos. Por ende, la ecuación es correcta. Pasamos al ejercicio 3, en donde tenemos la siguiente ecuación. X es igual a velocidad inicial por tiempo menos gravedad por tiempo al cuadrado. Aquí tenemos las unidades de medida de cada letra o de cada variable. Lo primero que hacemos es reemplazar en cada una de las letras correspondientes. Es decir, en vez de X, yo voy a anotar metros. Acá tengo metros igual, en vez de velocidad inicial o VO, metros sobre segundo, cierro paréntesis, aquí hay una multiplicación que se sobreentiende por T, que es el tiempo que está en segundos. Entonces uno toca segundos, menos gravedad, G, que es unidad de medida, es metros sobre segundo al cuadrado. Hago el respectivo reemplazo, metros sobre segundo al cuadrado, por tiempo al cuadrado, que me está diciendo que segundos, en este caso es al cuadrado, porque está elevado en la fórmula. Entonces yo noto segundos y como en la fórmula está elevado, hago la elevación correspondiente. Lo siguiente que hago es analizar la ecuación y me doy cuenta que cuando tengo multiplicación, sea suma o resta, lo primero que tengo que hacer es la multiplicación, ¿sí? A no ser que haya uso de paréntesis, o a no ser que sea una división en donde en el numerador o en el denominador haya suma o resta. Pero en este caso, si se dan cuenta, la resta, en esta resta tenemos dos términos, en donde en cada término hay una multiplicación. Entonces yo puedo trabajar en este sector de manera aislada y al final hacer la resta correspondiente. En este primer lado, noto que tengo metros sobre segundo por segundo. ¿Qué es lo que puedo hacer? Puedo simplificar. ¿Por qué? Porque tengo segundo en el numerador y tengo segundo en el denominador. Puedo efectuar esta simplificación. En este otro caso, en el
en el otro término de la recta, resulta que también tengo para simplificar. Tengo segundo al cuadrado y aquí arriba también tengo segundo al cuadrado. Entonces también puedo hacer una simplificación, eliminando totalmente los segundos. ¿Qué es lo que me queda en este sentido? Copio mi ecuación. Me da que yo tengo aquí metro. Es igual, de todo este término solamente quedó metro porque segundos se eliminaron. Menos, y de todo este otro término también solamente nos quedó metros porque segundo al cuadrado se eliminó con segundo al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Agarro, coloco metro. Y acá habíamos dicho metro menos metro sigue siendo metro. Entonces con esto puedo concluir que tanto el primer lado como el segundo lado se parecen, si son idénticos. Entonces la ecuación es correcta. Pasamos a un segundo ejemplo, el ejercicio número 4. Aplicamos lo mismo, me dice, este es del teorema de Pitágoras, su fórmula, la hipotenusa, en este caso es igual a la raíz cuadrada de la suma de ambos catetos, también elevados al cuadrado. Y en este caso, tanto A, B como C están en milímetros. ¿Qué es lo que hago? Reemplazar. En vez de C, yo coloco milímetros. Hago raíz cuadrada, en vez de A, milímetros. Serían milímetros al cuadrado. Más, en vez de B, también son milímetros, y yo coloco milímetros también al cuadrado. Ahí está mi raíz cuadrada. Y en este caso, ¿cómo lo voy trabajando? Anoto milímetros en el primer lado. En el segundo lado, trabajo dentro de la raíz cuadrada. Milímetro al cuadrado más milímetro al cuadrado va a seguir siendo milímetro al cuadrado. Recordemos que tienen que ser idénticos para hacer una sumatoria, una resta de unidades de medida. Y en este caso son idénticos, porque estos milímetros están elevados al cuadrado y estos también. Entonces, como son idénticos, hago la suma y mantengo la unidad de medida. Y esto se encuentra dentro de la raíz cuadrada. Ahora, el último paso, coloco milímetros, igual, raíz cuadrada de milímetros al cuadrado es milímetros. Recordemos que cuando la parte literal de un término está elevado al cuadrado, al aplicarle raíz cuadrada, es como si se simplificara la raíz cuadrada con la elevación. Aunque no es la explicación correcta, pero lo podemos entender de esa manera. Es como simplificar esto con esto, aunque no es lo correcto. Y de esta manera solamente quedaría milímetros, ¿sí? Ahora, ya me fijo el resultado final. Milímetros es igual a milímetros, por tanto la ecuación es correcta.